la mañana en Chile, las 10:03 de la mañana en Argentina, damos por iniciada la jornada. Entonces, vamos a compartir acá la pantalla y continuamos con el entrenamiento. Vamos a abrir Leapfrog. Ya todos recordamos cómo súper. Entonces, colegas, vamos todos juntos a abrir Leapfrog. Voy a compartir pantalla de todas maneras para que me puedan acompañar. Vengo acá. Recordamos que para compartir el Leapfrog tenemos que dar doble clic para abrir, doble clic en el icono del escritorio. Y este automáticamente va a abrir la aplicación que recordemos fue instalada y ya todos tenemos en nuestro ordenador. Con 120 personas conectadas, ya hay 4 dudas, vamos a resolverlas ahí, colega. Hoy día nos acompaña Pablo Bettiger, colega de Sequent, quien va a estar conectado para ir revisando y apoyando desde el chat, colegas. Con formación también en geología para poder asistir a todas sus preguntas e inquietudes desde el chat. Excelente. En este punto, colegas, hace falta hacer la validación correspondiente, validación que conversamos el día de ayer, validación la cual nos obliga a seleccionar nuestra credencial. En primer lugar, la organización puede ser Bentley Systems, puede ser mi nombre, no, digamos, nominalmente, el cual no considera ningún tipo de licenciamiento más que una posibilidad de visualizador. Y por último, la que está adscrita a este curso, que debería ser la que todos tienen para poder dar clic, ¿no? Entonces, ¿qué es 23, 24, 25? Entiendo. Cursos 23, 24, 25. Esa es la organización que vamos a cliquear todos. Vamos a seleccionar el producto. El producto es obviamente Leapfrog Geo. Yo lo puedo cambiar. Ustedes probablemente lo van a tener por default. Entonces, Geo, selecciono acá todas las extensiones. En mi caso las tengo todas. Ustedes probablemente solo van a tener acceso a Edge. Doy clic en Get Start y con ello se me abre automáticamente Leapfrog. Ya está disponible para trabajar. Ahí Pablo Rascón comenta que él está buscando corregir los errores del cobre y el oro. Perfecto, lo resolvemos. Matías Catinari también. El DEM, Ezequiel, vamos a revisar también aquello. Súper. Excelente. Virtuosas preguntas. No te preocupes, Pablo, las resolvemos acá directamente. Súper. Entonces, colegas, nos quedamos en la carga de los pozos y la validación estadística de las tablas. Vemos acá visualmente que hay algunas cosas que destacan como eventuales errores, un pozo que está doblado en profundidad y un pozo que está volando. Podrían representar algunos errores, ¿no? Sin embargo, vamos a limpiar la escena y volver unos pasos atrás a donde nos quedamos el día de ayer. No me acompañen yo, voy a borrar mi tablas ahí para poder importarla nuevamente y corregir los errores. Así que, por favor, no me acompañen con esta parte, solo para responder una duda. Así que, colegas, no es necesario que me acompañen. Súper. Acá tenemos entonces el azaí con errores. Ahí esto responde a la pregunta de Juan Matías y también de Pablo Rascón. Tenemos que el puntito rojo del azaí persiste y lo tenemos que corregir. Silvio también. Así que vamos a atender esta problemática. Esto es muy común y en general es producto de los límites de detección de los laboratorios que trabajan con símbolos. Y estos símbolos, no, Silvio, no es necesario que cargues tus tablas de nuevo. Por favor, no. Esto solamente es ilustrativo para mostrar cómo se corrigen estos errores. Son errores comunes y hay que atenderlos. Entonces, estos límites de detección que los laboratorios entregan con símbolos son los que tenemos que acá manipular porque ningún software entiende símbolos. Entonces tenemos que buscar cómo transformar esos símbolos a un valor
entero o decimal, pero sin símbolos que el software pueda trabajar. Entonces, todos juntos, colegas, vamos a dar clic derecho en la tabla con los errores. Ahí Silvio, Juan, Matías y Pablo Rascón. Y Fix Errors. Repito, clic derecho en el azaí, Fix Errors, para poder atender estas problemáticas. Se abre entonces esta tabla, o más bien los errores, y vemos que los puntitos rojos destacan acá en Invalid Values Handling, que son valores inválidos, ¿no? Justamente por lo que les comentaba de los símbolos. Vamos a comenzar con el oro, pinchamos acá donde dice AU, y vemos que el error corresponde a valores no numéricos. En este caso son 38 ocurrencias, en donde se está eh, trabajando con valores no numéricos, lo cual implica una problemática. Así que vamos a omitirlos. Sí, es una posibilidad, pero estaríamos perdiendo 38 muestras, ¿no? Muestras que son de baja ley, pero muestras que existen. O sea, quizás sería una decisión errática, ¿no? Mejor reemplazamos por algún valor que no considere un símbolo, pero que sí sea de baja ley, ¿no? Entonces lo que vamos a hacer todos juntos es en este punto dar clic acá en el más y vamos a darle OK. Vemos que son 38 veces que se trabaja con el símbolo menor a 0,02. Y acá aparece la opción de Replace y lo podemos reemplazar. Entonces, lo que en general hace la industria es reemplazar el valor por la mitad. En este caso es menor a 0,02. Entonces, la mitad de ese valor sería 0,001. Sí, tienes 33 muestras, Ramiro. Probablemente sean tus cobres y no tus oros, o omitiste algún sondaje en algún punto. No te preocupes, no va a generar ningún tipo de gravamen en los pasos venideros. Entonces, vamos a reemplazar el menor a 0,02 por la mitad, que es un poco el estándar de la industria, colegas, eh, y lo vamos a dejar en 0,01, la mitad. Eso es bien arbitrario, pero al mismo tiempo es bien estándar. Entonces, no hay problema con ese reemplazo. Va a quedar un valor de baja ley, pero no va a estar omitiéndose, ¿no? Para posteriormente, en etapas de estimación de recursos, considerar estas muestras de baja ley y no omitirlas. Por supuesto, es información que tiene un valor. Luego de hacer este paso, de reemplazar, voy a ir a la parte superior, a clicar en These Rules Have Been Reviewed, con el objeto de decirle al software que yo estoy haciendo esto con intención, adrede, y que por favor me respete, ¿no? Y luego el disquete para guardar el procedimiento. Voy a hacer exactamente el mismo paso, pero en este caso para el cobre, que sigue teniendo errores. Vamos a subsanarlos. Es lo mismo, son 24 valores de carácter no numérico, que los tenemos que trabajar con el objeto de poder trabajar esas 24 muestras y no perderlas, ¿no? Así que vamos a dar clic en el más, que está justo aquí debajo de esta tabla con los 24 errores, y vemos que corresponden a un menor a 0,01, que es el límite de detección del cobre. Entonces le doy en OK, y acá tengo la opción de reemplazar y omitir nuevamente. Obviamente conversamos que lo íbamos a reemplazar, y le damos a cliquear un 0,005, que es la mitad de ese valor. Entonces, si ahí a Ramiro te sale 33 en oro y 18 en cobre, es porque probablemente cuando ignoramos un collar, tú ignoraste el collar 4 y no el collar 3. Perdiste un pozo y perdiste información. No te preocupes, no te preocupes, démosle nomás y no debería causar ningún tipo de problemática. Le damos a dar en la parte superior nuevamente, en These Rules Have Been Reviewed, y luego al disquete para poder guardar. Excelente, Juan Matías, me alegro. Vamos a atender al tiro la pregunta del DEM, que es una muy buena pregunta y muy aplicada por lo demás, pero antes llegó una pregunta sobre cómo activar la licencia de María Paz Muchelli. Esta se la voy a derivar a mi colega Pablo, que te va a escribir o te va a mandar una guía para que tú puedas acceder.
Freddy Mamani. Vamos a revisar también. Creo que te conozco, Freddy. Hemos estado alguna vez reunidos por ahí, ¿no? En un minuto revisamos cómo corregir esos errores. Súper. Entonces, vamos a continuar. Le doy al disquete para guardar entonces este cambio. Vemos que se corrigieron los errores del ASAI. Ahora, no me acompañen, porque voy a borrar la tabla de Geology y la voy a traer de nuevo para poder hacer los pasos y apoyar al colega Mamani. Así que voy a borrar esta tabla y la voy a traer nuevamente, colegas. Voy a Drill House en la parte superior. Luego voy a Import from File, Internal Values. No me sigan, estoy solo trayendo nuevamente la tabla Geology. Le damos a cliquear acá. Súper. Y tenemos que acá hay algunos errores que aparecen en Geology, que es la pregunta de Freddy. Para atender estos errores, no te preocupes, Melanie. Quedamos hasta donde tú dices, hasta revisar las leyes. Así que no hay nada nuevo con eso, Melanie. Quizás lo único es revisar acá la geología, que tiene errores también, que es justo lo que estamos viendo ahora. Un momento. Sí, claro, vamos a ver cómo modelar sin polilínea. Exactamente, no te preocupes, Pablo. Es parte del curso. Vamos a ver hoy día. Eso, ¿cómo corregir el overlapping? Buena pregunta. Percy, que va en línea con lo que preguntaba también Freddy. Vamos a dar clic derecho en All Geology, vamos luego a Fix Errors y lo vamos a atender. Este error es muy, muy común. María, sí, puedes hacerlo. Ahí te va a contactar mi colega Pablo para poder verlo nuevamente. Tenemos en All Geology entonces acá errores de overlapping. O si no, María, no te preocupes, esto es tampoco un gravamen para lo que viene, son algunas muestras que vamos a perder, pero tampoco es algo, digamos, restricto que no va a poder continuar, así que no te preocupes. Súper. Entonces, vemos acá el overlapping de algunos segmentos de la tabla Geology. Esto es muy común, colegas, esto ocurre siempre, en general responde a errores de tipeo. Entonces, lo hacemos todo junto. Clic derecho en All Geology, que es el mapeo litológico o logueo de roca, y Fix Errors. Vemos que hay dos segmentos que están traslapados, overlapping, yo los despliego desde el error hacia abajo, despliego también acá el All Geology, y tenemos acá que hay dos errores de overlapping, y que son, insisto, muy comunes, colegas, muy, muy comunes. Hay que tomar una decisión, entonces esta parte quizás es crítica, porque hay que decidir si es que el 169.43 va a continuar al 169.43 abajo, o si ambos van a quedar .34, acá y acá. Entonces, es una decisión que hay que tomar. Yo les propongo dejar .34 ambos, y ahí ya no va a ocurrir overlapping, y los segmentos no se van a traslapar, ¿no? Voy a guardar con el disquete superior, y de esa forma el primer overlapping va a subsanarse. Vamos a atender ahora, colegas, el segundo overlapping que aparece todavía acá, y ya sabemos cómo atenderlo, lo desplegamos desde el costado de la izquierda, desplegamos el Geology, damos clic en esta opción, y vemos que tenemos acá un overlapping nuevamente, porque del 206.55 se pasa al 206.5, y no, digamos, hay un traslape de un 0,05, que no debería estar, ¿no? Están 2 litros en el mismo segmento. Entonces tenemos que tomar nuevamente una decisión, si vamos a dejar ambos como 206.5, o si vamos a agregarle un 5 abajo para que quede ambos como 206.55. Yo les propongo dejar ambos como .55, porque tiene más detalle y probablemente sea más preciso. Y luego de hacer este segundo cambio de overlapping, vamos a dar clic en el disquete de la parte superior para poder guardar el cambio. Dicho eso, ya hemos corregido todos los errores.
voy a cerrar esta ventana, y no son cualquier error. Esto no es una receta, digamos, de cocina. Son probablemente los errores más comunes, más comunes que tiene una base de datos geológica minera al momento de introducirla en un software. Los errores de puntos del collar duplicados, muy común. Eh, los errores de que el survey o que las tablas de intervalos tienen datos más profundos que el depth o el total depth o la profundidad máxima que se seteó en los collares, o información que llega hasta más corto de lo que indicaban los collares, por lo que hablábamos. En ocasiones en terreno los colegas perforan y no siguen el plan de perforación seteado en los collares. Cortan antes el sondaje o lo prolongan hacia abajo. Entonces, ese error del que nos presentó el survey, de que habían datos más profundos de lo que indicaba el collar, es también un error muy común, que ya también vimos cómo poder subsanarlo, ¿no? De hecho, vimos que era tan común que había un icono acá al costado izquierdo del disquete que nos permitía automáticamente poder corregir ese asunto de profundidades. Corregimos también las leyes con un error muy común, que los laboratorios trabajan los límites de detección con... un segundo, colegas. Trabajan los límites de detección con símbolos, y el software no detecta símbolos, entonces genera esa problemática. Luego también conversamos que el Oleology era una tabla de mapeo litológico o de cualquier variable categórica, y que presentaba en ocasiones problemas porque había overlapping o traslape, errores de tipeo ahí en las tablas de mapeo, y también vimos cómo subsanarlo. Entonces, eso, colegas, sí, exacto. Sigue saliendo el warning en oro y cobre. Exacto. Pero no importa el warning. Ya conversamos ayer que con warning sí podemos trabajar. Ningún auditor, ningún consultor externo nos va a generar conflicto. Ningún reporte en bolsa nos va a generar conflicto por haber trabajado con warnings. No así errores. Los errores deben trabajarse, y ya los hemos venido sanando, ¿no? Ahí Francisco. Hola Joaquín, en mi caso tengo vacíos en el overlapping, no tengo infodelito en unos tramos. Sí, sí. ¿Qué diferencia hay entre el curso de Leapfrog Edge, que dura 15 horas, y el de Leapfrog Geo, dividido en 6 niveles? Eso es en LMS, ¿no? La diferencia es que Leapfrog Geo es de modelamiento y Leapfrog Edge es para estimación de variables. Esa es la principal diferencia, Héctor. Que si tú haces el de Geo, los 6 niveles, vas a poder modelar, pero no estimar variables, no estimar recursos. Para ello está el curso de Edge. Pablo va a compartir por el chat la plataforma de LMS. Esto es muy importante, colegas. LMS es nuestra plataforma de autoaprendizaje. LMS es gratuito y es certificado. Por lo que veo, Aitor ya le está dando buen uso a la plataforma. Aprovechen su licencia, colegas. Yo desconozco hasta cuándo va a estar disponible, pero si ustedes trabajan con esta plataforma, van a poder aprender mucho más de lo que íbamos a ver hoy y ayer, y poner en práctica en el software. Hay base de datos que pueden descargar. Hay un curso muy interesante para poder hacer modelos desde un mapa, sin sondajes. Hay otros cursos de estimación de recursos, de geoestadística. Son todos gratis y son todos certificados. Y ese certificado tiene harto valor. Así que para que aprovechen, colegas, ahí dejamos en el chat esta página para que puedan consultar. Súper. Ahí, Francisco, vacíos en el overlapping. No tengo info de algunas litos. Mira, probablemente se debe a lo mismo que pasó antes con Ramiro, que cuando vinimos a ignorar los collares, ignoraron el pozo número 4 en vez del pozo número 3. Entonces, ¿cómo puedes subsanar eso, Francisco, al igual que Ramiro? Dando doble clic a los collares, y en este punto descliquean el pozo, el ID3, o sea, el ID4, que deben tenerlo así, y van al ID3 y lo guardan. Es probablemente esa la situación de Francisco Bailet y de Ramiro,
En caso que no sea esa, es que hubo alguna diferencia aguas arriba y va a ser mucho más complicado identificarla y tenemos que trabajar así, pero ahí probablemente sí sea eso. Así que súper. Sí, ahí Ramiro y Francisco, probablemente ahí hubo una diferencia en nuestro trabajo, pero no se preocupen, podemos seguir trabajando y no pasa nada. Súper. Excelente. Entonces, colegas, vamos a continuar. Vamos a hacer una Enzo Núñez. Enzo Núñez, mi colega Pablo va a revisar tu correo inmediatamente en nuestra base de datos para ver si tienes licencia. Súper. Vamos a continuar entonces. Y vamos a hacer ahora una validación de carácter visual para ver si nuestros sondajes tienen sentido y si es que a pesar de que no hayan errores evidentes o que el Leapfrog no detecte errores evidentes en los datos, pueden quizá visualmente saltar algunas cosas anómalas. Así que lo que vamos a hacer todos juntos, colegas, es arrastrar hacia la derecha la tabla de Asaí, son las leyes, la arrastramos hacia la derecha y vemos acá los sondajes. Algunos errores saltan a la vista y son bastante evidentes. Tenemos un pozo que está volando y que está sobre la topografía, y tenemos también un pozo que se está doblando de forma bastante exagerada en profundidad. Lo que vamos a hacer, colegas, es visualizar los pozos en 3D, los vamos a visualizar un poquito más gorditos. Para ello, vamos a hacer clic en esta gomita de borrar del lápiz de palo noventero, que está en la parte inferior, en la lista de formas. Esta gomita de borrar rosada cumple un rol, que es poder engrosar los atributos y convertirlos al 3D. Podemos también setear el grosor de los atributos o las características de los atributos, ya lo conversamos el día de ayer, en el panel de propiedades. Abajo a la derecha yo puedo setear el radio de los sondajes. Entonces están en 10 metros, los puedo dejar en 100, van a quedar más gordos todavía, en 10, en 5, o como sea que nosotros lo queramos visualizar. Asimismo, en la parte inferior derecha tenemos la posibilidad de Enable Filter, acá en el panel de propiedades. Ustedes le dan clic a esa casilla de Enable Filter, pueden filtrar las leyes. En este caso estamos proyectando el oro. Le puedo pedir que muestre las altas leyes o las bajas leyes con esta barrita. Bueno, este es un filtro visual. Obviamente yo puedo hacer filtros tipo query en Leapfrog para poder exportar después la base de datos y trabajar con filtros. Pero la verdad es que este filtro que tenemos acá, en este punto, es únicamente para poder visualizar. Pablo compartió la plataforma por el chat para que la puedan revisar. Es lms.sequentlearning.com. Ahí Pablo la ha dejado en el chat. Cursos gratuitos y certificados, colegas, para que den uso y provecho de aquello. Sí, ahí Enzo tienes licencia, así que aprovecha la plataforma. Súper. ¿Todo bien hasta acá? Hay un dedito para arriba y no sé cómo sienten que vamos, colegas. ¿Todo bien? Súper, excelente. Muchos deditos. Excelente. Súper. Les voy a pedir un segundito para tomar agua y continuamos. Súper. Ya, colega, entonces vamos a continuar. Eh, y nos quedamos en esta validación visual que estamos haciendo. Vimos que en la panel de propiedades, abajo a la derecha, podíamos manipular visualmente con este filtro las leyes. Esto es muy interesante para poder identificar los trenes, la distribución de nuestras leyes,
Y la licencia tiene un tiempo, la verdad, Luciana, no es eterna. Vamos a consultar acá y ahí mi colega Pablo te responde por el chat. Súper. Entonces, tenemos acá esto y tenemos que corregir estos errores, ¿no? Que saltaron acá en la validación visual. Y lo primero que vamos a hacer es ver si estamos, revisar si que efectivamente esto está volando sobre la topo o no. Entonces voy a arrastrar la topografía. Y claro, efectivamente era lo más obvio, ¿no? Que está volando sobre la topografía. Entonces, probablemente sea un error en la Z de ese collar. Lo que vamos a hacer es dar doble clic, entonces todos juntos, colegas, aquí les voy a pedir que me acompañen, en la tabla collar. Súper. Y vamos a ver que el pozo número 12, acá en el ID 14, el pozo número 12, tiene una altura de 998 metros en la Z. Esto igual es súper común. Este proyecto es muy pedagógico porque tiene los errores más comunes que van a surgir en un proyecto de este tipo. Es un error de tipeo, la Z está exagerada. Nosotros tenemos herramientas del Deepfrog para poder posar ese punto de ese XY sobre la topo y que adquiera el valor exacto de la Z de ese punto de la topo. Pero en virtud del tiempo, acá vemos que van en el orden de los 690, 699, 698 y sale uno de 198. Así que vamos a hacer una asunción y vamos a asumir que quisieron poner un 6 y se les cliqueó un 9. Y vamos a dar doble clic a esa casilla y vamos a reemplazar el 9 por un 6, colegas. 698.098. Vamos a hacer todos juntos ese cambio en el ID 14 en el pozo OL 012. Dicho eso, que fue un poco arbitrario, pero en realidad en función del tiempo, vamos a dar clic en el disquete de la parte superior y voy a cerrar esta pestaña. Una vez hecho aquello, colegas, vemos que el pozo o el sondaje aterriza y se posa sobre la topografía, respetando un poco el orden natural, ¿no? Súper. Acá tenemos el pozo desviado. Acá quiero hacer un poco una acotación. Esto pasa en la naturaleza. Seguro hay algún colega perforando en el sur, en Neuquén, en las cuencas de Argentina le ha pasado que perforan y que se les pasa el pozo, o se les va el sondaje por un nivel menos competente, ¿no? Pinchan una caliza y el sondaje se desvía y se va por la caliza. Eso es algo que puede pasar, colega. ¿Y qué pasa? Pasa, ¿no? Pasa. Bueno, sí, sí, se puede exactamente, Ornella. Esa es una de las formas que puedes set acá collar, set elevation, y pedirle que se pose sobre la topografía. Pero les pido que no lo hagan, porque va a cambiar el flujo de trabajo, entonces después vamos a estar con algunas diferencias, y la idea es que todos vayamos en sintonía. Pero efectivamente, Ornella, súper. Entonces, es lo que estaba. En ocasiones uno perfora y el pozo se te desvía por un nivel menos competente, eso pasa, eso no es común, pero puede pasar. Y hay que revisar si quizás eso es lo que ocurre acá o si es que el dato está erróneo, ¿no? El dato del survey. Porque recordemos que el survey es el dato en el cual, o el dato que entrega la información del ángulo o la desviación o el buzamiento del pozo en profundidad. Entonces esto sea algo natural, o sea, un error, hay que revisarlo en la tabla de survey, de ángulos del pozo en profundidad. Entonces todos juntos, colegas, vamos a dar doble clic en la tabla Survey. Y acá el día de ayer un colega dijo, importando la tabla, oye, hay un dip de 710, ¿cómo es eso posible? Bueno, efectivamente, ¿no? Si revisamos acá en la tabla, en la columna dip, buzamiento o manteo, vemos que en el ID 16, en el pozo número 7, tenemos un ángulo o manteo buzamiento de 710 grados. Sabemos geométricamente eso es imposible porque el manteo o buzamiento es de 0 a 90.
Entonces, no es posible que tengamos un buzamiento de 710, ¿no? Geométricamente imposible. Entonces lo que vamos a hacer es asumir un error de tipeo, que intentaron poner 71 y se les marcó un 0. Le vamos a dar doble clic en esta casilla, doble clic en el slot, y vamos a ahorrar un 0 para que quede 71 y no 710. Vemos que no es un error propio de la naturaleza que desvió el sondaje naturalmente, no es un error de tipeo, ¿no? Esa validación es importante. Dicho eso, vamos al disquete de la parte superior. Voy a cerrar la ventana, la pestaña de la parte superior. Y ahora tenemos los sondajes súper corregidos, tanto en términos estadísticos como también en términos de validación visual. Tiene sentido lo que vemos, ¿correcto? Si llevo la topografía también, tiene bastante sentido. Pregunta. ¿Todo bien, colegas? Todo súper bien. Entonces, vamos a excelente, súper. Entonces, vamos a continuar a la parte entretenida del curso, a la parte del modelamiento. Vamos a hacer dos tipos de modelos en esta jornada. Vamos a hacer modelos de carácter categóricos y vamos a hacer modelos de carácter numérico. Los modelos numéricos, conversamos el día de ayer, son modelos de isosuperficie de alguna variable numérica, como podría ser leyes, por supuesto, ley de oro, ley de cobre, ley de molibdeno, ley de litio, cual sea el elemento. Los modelos numéricos también pueden ser leyes de, densidad, otras variables numéricas como otras variables numéricas como densidad, RQD, FF, GCI, Q de Barton, variables geometalúrgicas, variables hidrogeológicas, transmisividad, permeabilidad, porosidad efectiva, cualquier variable numérica, ¿no? Que se extraiga de los pozos. Podemos modelarla desde la carpeta Numeric Models. Y en cambio, todas las variables categóricas, como ley, o sea, como litología, como zona mineral, como alteración, las vamos a modelar desde la carpeta Geological Models. Ahí vamos a modelar todas las variables categóricas, es decir, palabras, ¿no? Como las litos, que obviamente son palabras. Sí, ahí Tatiana, polilíneas no vamos a ver polilíneas en esta jornada. Vamos a hacer modelos solo a partir de sondajes, no de edición manual con polilíneas. Es una gran herramienta, pero no está contemplada, la verdad. Ahí, en respuesta a María, que en la top 1 ve los ríos y los caminos. Recuerden que una vez, el día de ayer, importamos el mapa geológico, que en este caso no había, pero la ortofoto, la GIS-Data, acá ríos y caminos. Había que ir a la segunda carpeta de GIS-Data, mapa y fotos, hacer estas importaciones correspondientes, dando clic derecho en GIS-Data, mapas y fotos, Import Map para importar imágenes en JPG, .tif y PNG, y Vector Data para importar archivos shape, vectoriales de bases, o sea, de software GIS, y luego había que hacer el posamiento o el drapeo de estos elementos sobre la topografía. Para ello, colegas, conversamos que dando clic derecho sobre los atributos en el árbol de proyectos, podían venir a cliquear on topography sobre cada atributo, y estos elementos se iban a ir posando sobre la topografía. Sí, claro, David, vamos a ver el archivo demo, de todas maneras. Entonces, no, por favor, María, no te preocupes. Entonces, una vez que tú le des a estos atributos on topography, vamos a ver que desde la primera carpeta topography hay una subcarpeta que se llama Draped These Objects,
y aquí van a estar apareciendo todos los atributos on topography, es decir, posados sobre la topo. Y aquí no se nota tanto porque esta topo es bien, bien llana, es como, eh, es como vaca muerta, pero podríamos nosotros tener topografía mucho más exagerada y también se estaría posando sobre ella, ¿no? Súper. Dicho eso, continuamos. Pero antes de empezar con los modelos, creo que es justo conversar de los DEM, que ahí ya dos colegas han estado preguntando. Sí, ahí Manuel, ¿cómo aterrizamos el sondaje volador? Eso es bien común, es por error de tipeo en los collares y se corrige desplegando drill hole data, desplegando drill holes y en los collares, que recordemos es donde se inicia la perforación, en X, Y y Z, es donde efectivamente hay un error en la Z de ese pozo, ¿no? Debe ser ese el error. Si tú le das doble clic a la tabla collares, vas a buscar acá el que tiene un 9, que creo que es el ID 14, y reemplaza acá, da el doble clic en la casilla, el 9 por un 6. Por supuesto, Francisco, por supuesto. Ahí la base de datos siempre, siempre, siempre debe ser modificada y esto debe ser informado si están trabajando en una mina, en una minera. Debe ser informado que ustedes están haciendo estas manipulaciones y por supuesto, ¿no? Eso es base de datos, de todas maneras. Pero por mientras, para efectos de modelamiento, es así como se debe hacer la manipulación desde el collar para el sondaje volador. Súper. Vamos a revisar los DEM y nos pasamos de plano al modelamiento. Cuando descargamos un DEM de Alospalsar, por ejemplo, voy a ver si tengo algún DEM en mi computador. Voy a pedir un segundito acá para revisar, para hacerlo en conjunto. A ver, punto DEM. Voy a revisar. Me quedo pegado al computador. Espera un minutito, colegas, por favor. Ya. Acá encontré algunos DEM. Voy a traerlo acá para que lo hagamos juntos. Cuando uno descarga un DEM desde un satélite, el ASF es el más común, la página, ¿no?, de la NASA, que uno va y descarga un DEM, tiene dos posibilidades. Bueno, esto se escapa un poco de lo que hago en Sequent, pero aprovecho ahí de contarles como colega geocientista, ¿no? Uno tiene la posibilidad de descargar el DEM como High Resolution o Low Resolution. Eh, el High Resolution puede llegar a tener 12 metros por píxel, 30 metros por píxel, el Low menos. Y acá, cuando lo descargan, se va a descargar un zip con un montón de archivos dentro, y uno de ellos es .dem.tif. Si ustedes lo abren, lo voy a abrir en Paint, una cosa negra que probablemente no se entiende nada. Lo tenemos acá, miren, es negro, el .dem.tif que está dentro. A ver acá. No, no, ahí Pablo, excelente pregunta. El software no entrega logs de cambios, pero la recomendación es devolver la base de datos a la gente de base de datos y que ellos la arreglen, o bien hacer los cambios, pero dejarlos registrados. Uno tiene que dejar ahí el registro y luego informar. No para todos los cambios, por el ejemplo, el límite de detección. El límite de detección uno le pone la regla dentro del leapfrog y el leapfrog va a corregirlo, va a transformarlo, pero cuando son manipulación como tal, como en el caso de la cota en el Z, que cambiamos un número y cambiamos, digamos, el dato, eso sí debe ser informado, ¿no? Sí, súper. Sí, hay Marcos, eso en realidad se escapa un poco de lo que podemos, de lo que te puedo decir como trabajo en Sequent, quizá es un poco eh, complejo darte información de otras partes, pero
pero quizás alguien le puede responder ahí. ASF es la página, asf.alaska.edu, creo, que es la página donde se descargan los demos. ¿Y cuál es la extensión entonces que hay que descargar? .dem.tif, y desde el IPFROC le vamos a buscar. Ustedes no me acompañen porque probablemente no tienen un DEM por ahí, pero desde Matches, clic derecho, Import Match, Elevation Grid. Importante esa parte porque desde Matches, Import Match, pero no local. Probablemente ese es el error de ahí de algunos colegas. Debe ser Matches, Import Match, pero Elevation Grid, una grilla de elevación. Y ahí clicar el .tif, que es .dem.tif. Y ahí esto se va a cargar. Y lo que veíamos como una pura imagen negra, le clipé el boundary. Si es que no te deja, puede ser por eso igual, ¿ah? Porque tú vienes a Elevation Grid y como el proyecto tiene otros bordes y por default acá te va a decir clipping boundary, puede que sea ese el factor por el cual no lo puedas importar a este proyecto. Pero si tú le pones acá que no quieres que te clipee, ahora sí se va a importar. Entonces, ese sea probablemente el problema de los colegas que no pudieron importar el DEM. Porque ahora que no me lo clipea, vemos que lo que era una imagen negra, que no se le entendía en lo absoluto, al momento de importarse, llega acá como un lindo, lindo DEM, con una extensión brutal, como sabemos, a kilómetros. Pero es una topografía gratis y que se ve bien bonita y que la podemos tener en cosas de minutos, ¿no? Y menos incluso. Sí, para importar los DEM, acá, colega, en Matches, clic derecho, Import Match, Elevation Grid. Y ahí tú puedes traer entonces un DEM. Y esto tiene algo interesante que yo siempre lo trato de mostrar cuando me acuerdo, que es que podemos visualizar la topo de tres maneras. Si yo voy a la lista de formas, y aquí no me acompañen, colegas, porque esto no, digamos, no conversa tanto con los datos que tienen ustedes, solamente para que puedan acá ver. No hay DEM en Oliver, por eso yo les muestro acá, me estoy escapando un poquito del flujo, pero solo para que lo tengan en consideración. Eh, yo puedo acá, en la parte inferior, desde la lista de formas, pedirle que me muestre de tres maneras eh, el, el DEM. Que lo puedo pedir que me lo muestre como elevation, y me lo muestra así como vemos, que en rojo, le puedo pedir la leyenda igual, en las cotas más altas, que son cerca de 4.000 metros en rojo, y las cotas más bajas en azul, ¿no? Yo puedo crear otra paleta de colores si yo quisiera. Acá en la misma lista de formas, yo puedo dar clic acá y fabricar una nueva paleta de colores, si yo quisiera, continua o discreta incluso. Tengo otra posibilidad que es verlo por Tip Azimuth. Y esta a mí me encanta, me encanta, me encanta, porque te permite ver el manteo de los cerros. Entonces, por ejemplo, o el buzamiento, o cómo está la inclinación. Por ejemplo, para una mina, ver los taludes de esta forma a mí me encanta, porque yo con la pura topografía puedo ver cómo están manteando o usando mis bancos de mi mina, de mi rajo. También puedo utilizar esto para ver cómo están los cerros. Si quiero hacer un trekking, si quiero tomar muestras de arriba de un cerro, yo puedo hacer acá el camino de cómo debería alcanzar la cima sin pasar por las máximas pendientes. Es una excelente forma de... Acá está, Face Deep, disculpa, Face Deep. Face Deep es el buzamiento. Estoy puro divagando. Porque el otro día, el 0360, ¿no? No era el buzamiento. Face Deep, pueden ver el buzamiento o el manteo de las laderas o de los bancos. Así que súper. Y también está la opción, por supuesto, de visualizar esto en flat color con un solo color, que igual está súper bueno. Se ve como un solo color, ¿no? Así que súper. Colega, para agregar el DEM,
Entonces, matches, clic derecho y new match, o sea, import match, elevation grid. Ese es el flujo. Clic derecho en match, import match, elevation grid. Ahí, Ezequiel, la verdad, para ser franco, eh, cuando he intentado importar DEM que los saco del software GIS, en general causa conflicto. Tú traes el DEM de algún software GIS con algún, ¿cómo se llaman los complementos de con algún complemento de algún software GIS, tú descargas un DEM, probablemente va a ser un poco complejo importarlo acá. Yo en un 99% de los casos traigo los DEM desde la NASA, directamente desde la página web de asf.alaska.edu y ahí llegan sin ningún problema al IPFLU. ¿Sí? Así que si preguntarte, Ezequiel, si traes el DEM desde un GIS o lo traes desde la página de Aluspalsar, de la NASA. No sé si puedes responder esa pregunta, Ezequiel. Súper. De todas maneras, vamos a continuar, pero eso es importante. Si lo traen de un software GIS, el DEM, probablemente pueda traer conflicto. En cambio, si lo descargan directamente de la página de la NASA, ya lo vamos a compartir. Lo vamos a compartir el enlace. No quería compartirlo, pero sí, claro, ahí usaste otro software, ¿no? Lo vamos a compartir. Total, como es la NASA, no creo tener ahí ningún conflicto de interés. Ay, María lo envió. Mejor, excelente. Ahí María lo envió. Hay que hacerse una cuenta en la página esa de la NASA y ahí pueden descargar todos los DEM que haga falta, colegas. Así que súper. Ahí lo envió María. De todas maneras, si Pablo, si lo puedes copiar ese enlace y enviar como mensaje, súper. Excelente. Dicho eso, colegas, vamos a continuar ya con el modelamiento. Así que les voy a pedir 2 minutos, 4 minutos. Volvemos a las 9:55 para poder tomar un poco de agua y descansar la voz. Y a las 9:55 continuamos. Súper. Muchas gracias, colegas.